Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que podamos seguir disfrutando de nuestro manual de esta semana, llamados a ser siervos de Dios, nuestra semana 4. Este es nuestro día 2. Ayer en el día 1 vimos la introducción, hoy vemos este video número 2 que corresponde a este día número 2. Puede verlo antes o puede verlo durante o después del uso del material escrito. En este día quiero tener como una leve exhortación en cuanto a lo que la palabra dice para nosotros, ¿cierto? Que somos seguidores de Jesús, que servimos en el ministerio. Para ello, yo voy a tratar con dos versículos bíblicos que están en 2 Corintios 3:17 y 2 Corintios 4 del 1 al 10. ¿Sí? Vamos a hacer una exhortación un poco aplicativa o bastante aplicativa para animarnos en esta vida de ministerio y considerar como las bases sobre las que nosotros edificamos el ministerio y nuestro servicio a Dios. Vamos a sacar algunos principios importantes para nosotros que hemos sido llamados al ministerio. Solo estaremos haciendo mención puntual de algunos versículos, como ya lo dije, más los demás versículos. En algún otro momento de la semana podemos tener un tiempo para estudiarlos y meditarlos de manera más profunda. Entonces leamos para iniciar nuestro primer versículo, que es 2 Corintios 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este versículo tiene un par de aplicaciones que quiero que consideremos juntos. La primera es saber que Dios obra en la vida de sus hijos. Dios no está obrando en la vida aunque obra para ganar, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a la humanidad, mas sin embargo Él trabaja más profundamente en la vida de sus hijos. De esta manera, nosotros debemos entender que en el proceso que vivimos durante el ministerio, que vivimos durante la vida cristiana, no debemos estar considerando a la ligera los procesos que nosotros vivimos, ¿cierto? Siempre debemos entender que nuestro Padre está a nuestro lado para poder vivir de una manera tranquila y segura frente a los desafíos que estamos pasando continuamente. Así que mediante un acto de fe, nosotros decidimos depositar nuestra confianza en que Dios nuestro Padre está con nosotros. Cuando tomamos la decisión de que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, entonces empezamos, por ese acto de fe en Dios y en su palabra, empezamos a ser libres del temor, libres de la soledad y libres del pecado. Esa será nuestra primera consideración de 2 Corintios 3, versículo 17. Nuestra segunda consideración de ese versículo es que según la Biblia nos exhorta a andar en el Espíritu. O sea que si sabemos, ¿qué quiero decir con esto? Que si sabemos que Dios está en nuestra vida trabajando, de nuestra parte está el esforzarnos en andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5, 16 al 18, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Podemos ver con claridad que esto es un mandato, no es una sugerencia, el andar en el Espíritu, no es una recomendación. Y aunque es una advertencia, claramente nosotros podemos ver que es un mandato hacia nuestra vida. En consecuencia, no se puede satisfacer la carne y pretender agradar a Dios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu no son compatibles. No trabajan bajo la misma idea, ni bajo el mismo orden, ni bajo el mismo propósito. Mucho menos la carne puede agradar a Dios y pretender andar en el espíritu de manera simultánea. Como bien dijo Santiago, por una misma fuente no pueden andar aguas dulces y aguas saladas, ¿cierto? En conclusión, debemos procurar siempre pensar dos cosas frente a este pasaje de 2 Corintios 3:17. La primera conclusión o idea práctica mejor
es que debemos estar pensando constantemente si nuestra vida está andando en el Espíritu, si realmente estamos procurando agradar a Dios, como dice Efesios, ¿no? Considerando qué es agradable al Señor, para hacerlo, para cumplirlo. Cuando pensamos de esa manera, empezamos a meditar un poco si nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro corazón se conforman a lo que Dios espera que nosotros seamos, no solamente como creyentes y sus hijos, sino como siervos de Dios. Esa buena práctica nos va a llevar a tener un entendimiento claro y constante de que vivimos delante de Dios. En segundo lugar, debemos entender que aunque el Espíritu de Dios habita en nosotros, como dice 2 Corintios 3:17, y que allí hay libertad y que debemos andar en el Espíritu, no obstante, debemos saber que estamos en un proceso de santificación, que nuestra vida no está completada, que no somos productos terminados, que de ninguna manera somos mejores que los demás, ¿sí? Y con esto debemos tener en cuenta que aunque estamos en un proceso de santificación, Dios nos da el honor y nos tiene por dignos de estar en el ministerio y participar no solo en su obra, sino en la santificación de otras personas, aun cuando yo mismo estoy en un proceso de santificación. El segundo pasaje que quiero que consideremos, ya lo había dicho, 2 Corintios 4 del 1 al 10, y aunque no vamos a citar todos los versículos, vamos a poner un énfasis sobre el versículo 2, sobre el versículo 7 y el versículo 2, 5 y 7. ¿Ok? Y finalmente del 8 al 11. La razón para no desmayar, que cita 2 Corintios 4, versículo 1, que dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿De qué está haciendo referencia en cuanto por lo cual nosotros teniendo este ministerio? ¿Cuál? El que viene citando desde el capítulo 3 y que podemos ver también en el versículo 18, el último versículo del capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como la palabra dice, que todos estamos en el proceso de ser semejantes a Cristo. Esa es la razón de nuestro cristianismo, esa es nuestra meta como hijos de Dios. La razón para no desmayar en el ministerio es que no solamente el Espíritu de Dios nos habita, sino que estamos en un proceso de santificación y esas misericordias, como lo dice Hebreos, son las que deberían motivarnos constantemente a no desmayar. Antes, dice el versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjese que Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto cuáles son las motivaciones, cuál es el fundamento, como dije al principio, de nuestra fe, es sobre la que edificamos no solo nuestra vida cristiana, sino el ministerio que nosotros desarrollamos. Es que el Espíritu Santo habita en nosotros, es que Él está en un proceso de santificación y nosotros reconocemos que su obra en nosotros es una obra de misericordia y de amor y que nosotros nos entregamos y descansamos sobre esa verdad para así poder nosotros no desmayar y siendo motivados con esto, renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso. Leamos el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de su nombre. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Nosotros no estamos predicándonos ni poniéndonos como modelos para que otros nos sigan a nosotros, sino que nosotros ponemos a Cristo como el modelo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros esperamos crear discípulos seguidores de Él, porque nosotros mismos somos seguidores de Él. Vuelvo y digo, este es el fundamento sobre el que edificamos nuestra fe cristiana, y no solamente nuestra fe, sino nuestro ministerio. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y nosotros nos predicamos y nos mostramos como siervos suyos por amor de su nombre. Leamos el versículo 7. Recordemos, Pablo dice,
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y recordemos, Pablo nos dice, y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, angustiados, en apuros, desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Todo lo que hacemos para el ministerio, todo lo que hacemos para nuestra vida, es por la pura gracia de Dios. Estamos en sus manos para ser siervos de Dios, porque fuimos llamados a ser siervos de Dios, pero esa riqueza está en vasos de barro. Debemos considerarnos a nosotros mismos y a las debilidades que tenemos y siempre levantar nuestro rostro y decir gracias, Señor, porque no ha dependido de mí. Porque tú eres quien ha provisto, quien ha cuidado, quien me ha enseñado, me ha capacitado y me ha usado a pesar de mis debilidades. Por eso decía al principio del video, esta es la base de nuestra fe como cristianos. No solo ser como Cristo, no solo que el Espíritu Santo nos habita, no solo que estamos en un proceso de santificación, sino que somos unos vasos de barro y que su misericordia es la que nos mueve para no andar con astucia, ¿cierto? No adulterando cosas. Predicamos es a Cristo, no a nosotros. Estamos en vasos de barro. Y el último versículo, la última parte, es del versículo 8 al 11, que pueden leerlo ustedes más detenidamente, pero para mí es una radiografía de la condición que nosotros tenemos, aun cuando somos hijos de Dios y aun cuando somos siervos de Dios. La radiografía que demuestra que nosotros estamos rodeados de debilidades y de limitaciones, y que a no ser por la gracia de Dios y que no ser por la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida y su palabra y la oración, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Recuerde que separados de la vid, nada podemos hacer. Para terminar, no olviden tomar un tiempo para el día de mañana, el día 3 de esta semana y el día 4, y en el día 5, el último día de esta semana, de llamados a ser siervos de Dios, de la semana número 4, nos volveremos a ver con nuestro último video que va a estar enfocado en hacer preguntas. Tomar una hoja de papel, tomar un esfero, un lápiz y responderse sinceramente a sí mismo a unas preguntas que vamos a formular para ese día. Dios les bendiga. Un buen día.